Bueno, vamos a leer los conceptos básicos de HTML. ¿Qué es HTML? HTML, tengo acá hacia mi lado derecho un archivo PDF en el cual tenemos algunos conceptos básicos. También vamos a poder ver algunas etiquetas y por último vamos a hacer un ejemplo. A mi lado izquierdo ya tengo el programa que vamos a utilizar para poder crear los códigos hechos en HTML o el código de maquetado para poder crear páginas web. El código de maquetado pues prácticamente lo va a interpretar un navegador. En este caso vamos a utilizar el Chrome para poder generar o ver alguna página que nosotros vamos a estar creando durante este ejercicio. Entonces uno de los conceptos básicos es que HTML sí es un lenguaje, pero no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de maquetado. Utiliza etiquetas para estructurar y dar formato a contenido en la web. Aquí tienes un resumen de etiquetas. Por ejemplo, las etiquetas deben de iniciar, como lo dice acá, con corchetes angulares y generalmente se presentan en pares porque dice que hay una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Veamos pues. Entonces aquí tenemos en Visual Studio Code tenemos unos números y nos lleva aquí una guía en la cual nosotros podemos utilizar poco a poco. Se van a dar cuenta que nuestros archivos son grandes. Nosotros terminamos utilizando esta guía. Hay muchas veces que son archivos hasta de 1000 líneas de código, entonces tenemos que buscar la línea número 235, por ejemplo, y entonces esta guía es muy importante. Entonces en la línea número 1, regresemos a lo que es la clase en sí, dice que las etiquetas inician con los corchetes angulares y vamos a poner un corchete menor y un corchete mayor, y en la línea 2 vamos a poner un corchete menor, una diagonal y un corchete mayor. Eso nos va a representar que cuando encontremos un corchete menor y una diagonal, esto es el cierre de una etiqueta. Entonces, las etiquetas no las inventamos nosotros, realmente ya están definidas. Por ejemplo, vamos a leer un poco más abajo. Dice que la primera etiqueta que va a definir el documento, o sea, cuando el navegador comience a ver este código y si encuentra el código que dice corchete mayor, ponemos el signo de admiración de cierre, doctype, y luego ponemos HTML, cerramos acá la etiqueta. Esta realmente no es que va a existir otra etiqueta de cierre que va a decir, por ejemplo, acá ponemos doctype HTML. Esto no es necesario en la primera etiqueta. ¿Por qué? Porque ya el navegador sabe que cuando lea la primera etiqueta nos va a decir que de aquí hacia abajo va a venir solo código HTML. Por eso es que dice que el tipo de documento va a ser HTML. Esto, créanmelo, no es necesario rezárselo desde la A hasta la Z, sino que sí, cuando ustedes lo vean, digan, ah, esto representa de que desde aquí comienza un documento en HTML. Y en cualquier lado, en cualquier trabajo, ustedes así deben de comenzar a definir pues una estructura de una página web. Continuamos. Entonces, en la segunda línea vamos a tener la primera etiqueta. Entonces acá, si se dan cuenta, en el ítem número 2 de acá del PDF que tenemos como guía, dice que debemos de utilizar como un elemento raíz. Desde ahí van a hacer todo lo que envuelve todo el contenido. Entonces, ponemos acá corchete angular menor, HTML, y corchete mayor, y automáticamente Visual Studio Code me está dando mi etiqueta de cierre. Le voy a dar enter para que la etiqueta de cierre quede en la línea número 4, porque en la línea número 3 queda una tabulación. Esto me ayuda a mí para definir que lo que esté adentro todo lo va a encerrar la raíz, que es HTML. Poco a poco, conforme vayamos creando el código, se van a ir dando cuenta por qué se está envolviendo dentro de una sola etiqueta. Ahora viene en la línea o en el ítem número 3, siempre del PDF, dice que el head contiene metadatos como el título de la página, enlaces a hojas de estilo y otros elementos. Voy a poner acá, pues ahorita, head. Vamos a poner head y
automáticamente al colocar el corchete mayor nos hace nuestra etiqueta de cierre. Voy a también darle enter para que me dejen una tabulación. Yo espero que ustedes ya tengan instalado Visual Studio Code, y si no, pues me lo hacen saber por un mensaje al interno para poderles ayudar. Pero ya ahí ya nosotros vamos por un buen camino, que ya tenemos en la línea 1 el doctype, en la línea 2 la etiqueta de apertura HTML y su etiqueta de cierre en la línea 6. De ahí tenemos adentro, tenemos nuestra primera etiqueta. Esta etiqueta head nos ayuda a ponerle título a la página. Por ejemplo, vamos a darle clic derecho y vamos a irnos a Open with Live Server y nos tiene que abrir el navegador, y aquí ya está funcionando nuestro código. Ustedes dirán, pero no veo nada. Cuando hablamos de esta etiqueta head, significa que aquí podemos ponerle el título a la página. El título va a aparecer exactamente donde usted logra ver este mundito 127.0.0.1 dos puntos 5500 y luego dice etiqueta.html. Nos hizo un pequeño servidor para estar nosotros viendo cómo se va a ver en producción ya nuestro archivo HTML. Entonces yo pongo aquí en head, pongo una etiqueta para ponerle el título, y esta es la única etiqueta que actualmente no ha cambiado. Se escribe o se pronuncia literal title, o en inglés pues title, y vemos acá, vamos a poner mi página web. Voy a guardar y vean que automáticamente ya nos está tirando acá mi página web donde estaba el mundito. Nosotros tenemos esto, pero ¿qué pasa si yo vengo y quito esto, lo borro y lo pongo después de HTML y pongo siempre la etiqueta title, y adentro de estas dos etiquetas, ahí es donde se habla del contenido, yo voy a poner mi primera página web? Entonces vuelvo a guardar y vean, vamos a recargar acá. Nos está tirando que aún a pesar de que yo lo estoy poniendo afuera en la etiqueta title, él nos está representando que va a ser el title de aquí de esta etiqueta. Pero ¿será lo correcto? No, esto no es lo correcto, y si ustedes van a una entrevista de trabajo, pues prácticamente quedan descalificados, porque esto debe ir dentro de la etiqueta head. ¿Por qué head? Porque es la etiqueta que nosotros nos va a decir qué es lo que va a estar fuera del cuerpo. Entonces, ¿a qué le llamamos cuerpo? Ahorita vamos a ver. Después del head, nosotros, sin ponerlo dentro del head, abrimos ya nuestra etiqueta body, y automáticamente siempre nos va a crear nuestra etiqueta de cierre. Aquí tenemos nosotros en el ítem 9 lo que nos dice con referencia a la etiqueta body. Contiene el contenido principal de la página que se muestra en el navegador. Entonces, ¿qué vamos a poner dentro del navegador? Si yo pongo acá, por ejemplo, bienvenidos a mi primera página web, guardo, y acá vemos que tenemos ya en el navegador lo que hemos escrito. Tan fácil es crear una página web. Pues podríamos decir que sí, ya podríamos comenzar a crear una página web. Pero ¿qué es lo que eso significa? Esto está ya en el body. Todo lo que nosotros queramos escribir acá, nosotros pues prácticamente vamos a estar nosotros integrando varias etiquetas. Si a este párrafo en la línea 7 o esta oración yo le pongo la etiqueta P, vamos a ver qué significa la etiqueta P. La etiqueta P define un párrafo de texto. Entonces, si yo le pongo un párrafo, vamos a ponerle la etiqueta P acá. Si se da cuenta, está agarrando todas las letras rojas de bienvenidos, porque está a la par de P, la está representando como que fuera una etiqueta, pero no, le pongo su corchete de mayor para que cierre, y automáticamente acá
no es que bienvenidos a mi primera página web esté dentro de P, sino que está fuera de. Yo vuelvo a grabar y no ha sucedido nada. Si yo vengo y corto acá y lo ponemos ya dentro de esta etiqueta, eso es el contenido que ya está envolviendo una etiqueta, en este caso la etiqueta P, pero no ha sucedido nada. Bueno, veamos qué va a pasar ahora si en vez de la etiqueta P yo pongo H1, que esto se llama header H, y va a ser un encabezado de literal 1. Si yo guardo esto y está bienvenidos a mi primera página web, se darán cuenta que ahora el navegador me está mostrando a mí ya con letras más grandes y por supuesto hasta lo pone en tipo negrita. Si yo corto, vean lo que va a suceder. Por eso es importante que el contenido tiene que estar entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Si yo corto acá y lo pongo hasta donde dice bienvenidos, vean lo que sucede. Solo va a decir el navegador que la etiqueta H1 está encerrando a bienvenidos y es lo que el navegador ahora está haciendo. Si yo le pongo a, voy a dar enter por acá, vamos a poner también H2 y vamos a encerrar todo esto en H2, van a ver lo que va a suceder. Pues prácticamente nos está diciendo que tenemos ya dentro del contenido de H2 a mi primera página web, pero se darán cuenta que es un poco menor la fuente de bienvenidos y así podemos continuar hasta el H6. Vamos a poner aquí H3, H4, H5 y H6. Entonces acá vamos a ponerle H3. Luego vamos a poner acá, vamos a cambiar esto por H4 y luego vamos a poner acá por H5 y luego vamos a poner acá por H6. A esto le vamos a poner, vamos a decirle que esto va a ser representa la H y vamos a ir poniéndole cada uno. Esta va a ser la representación de H2, H3, H4, H5 y H6. Guardamos y tenemos acá, se dan cuenta desde la H1, que es el más alto, más grande que podríamos ver, y hasta la H6. Así nosotros ya vamos a comenzar a comprender que todo lo que está entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, nosotros vamos a ir teniendo pues ya ordenado y que el navegador va a ir haciendo conforme la lectura de todo este documento HTML. Bueno, esto si ustedes ya lograron hacerlo, por favor hacérmelo saber llegar o subirme su ejercicio, ya que voy a necesitar que ustedes me coloquen acá en vez de mi primera página web, coloquen su nombre. Por ejemplo, van a poner hola, soy Manuel y aquí abajo van a poner bienvenidos a mi sitio web. Eso por favor con cada uno de sus nombres, porque si se dan cuenta todo lo que está, incluso acá nos lo muestra Visual Studio Code de color blanco, es lo editable. Ustedes no pueden editar esto, no pueden editar esto, no pueden editar esto, ni el body ni el H1. Esto ya son etiquetas que están definidas dentro del lenguaje de marcado, por lo tanto no lo pueden editar. Ahora bien, dejemos ahí estos elementos. ¿Por qué los voy a dejar? Porque viene algo interesante. Nos vamos acá y vemos que hay una etiqueta, por ejemplo IMG. Esta etiqueta realmente no va a necesitar una etiqueta de cierre. Esas son las etiquetas que son un poco, por decirle, preferidas dentro de HTML, las cuales son muy utilizadas y por lo tanto no se necesita tener una etiqueta de cierre. También tenemos la etiqueta table, que es utilizado por los programadores web y se van a ir dando cuenta por qué. También tenemos la famosa etiqueta input,
en el cual es utilizado entre los formularios juntamente con el botón. Entonces acá vemos un espacio de trabajo que da un ancho y un alto. ¿Por qué es necesario conocer los anchos y los altos? Porque muchas veces nosotros necesitamos ya comenzar a crear una estructura, como por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que nos dan acá. Después de haber creado un head dándole un título, vemos esta parte azul. Vamos a decir que aquí va a estar integrado todo el script o todo el código que no vamos a necesitar mostrar dentro del cuerpo. Y vemos acá cómo es que tenemos 1, 2, 3 y 4 secciones dentro de las cuales nosotros podemos ir construyendo. Ok, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder crear todo esto? Si solo nos han enseñado, profe, a crear un título, pero no sabemos hacer más. Bueno, le voy a enseñar una etiqueta muy utilizada, que es el famoso div. Este es un contenedor genérico que se usa para agrupar y estructurar elementos. Más adelante yo le voy a ir cambiando los div por el nombre de la etiqueta según la sección que se vaya creando. Pero como les digo, poco a poco vamos a ir empezando a caminar para después ya tomar avances y correr. No los puedo llevar a correr cuando no hemos empezado como un bebé, que él comienza a gatear y después comienza a caminar. Por favor, hay que tener mucha paciencia para poder aprender. Veamos pues, en el siguiente video vamos a comenzar ya a diseñar una página web.